Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Hola. ¿Sí se me escucha bien el sonido allí o puedo cambiarlo? Recording in progress. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Jessica, Bien, ¿y usted, profe? bien, sí, señora. Estoy intentando, es que les tengo para la apertura un mini examen de las preguntas que vamos a estudiar hoy para conocer cómo están en un previo. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Alguien recuerda qué conceptos vimos la clase pasada de química? Creo que hay unas personas que no estuvieron la clase pasada. O ustedes son un grupo diferente, qué pena. Me parece que Angie estaba. Chicos. Hola, profe, buenas tardes. Yo no estuve en la clase pasada. Habla Juliana Augustos. Pero sí son el mismo grupo, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok, vale. Entonces, la semana pasada, ya antepasada, qué pena. Un segundo al celular mi celular. Ya. Vamos a ir abriendo quizzes. Ustedes pueden acceder a quizzes. Y al chat voy a enviar el enlace y el código para acceder a la prueba, ¿vale? La idea es solamente medir sus conocimientos previos, normal. Solamente quiero saber qué tipo de respuestas darían sin la explicación, ¿vale? ¿Alguien ha utilizado quizzes antes? Chicos. Allí les envié al chat el enlace para empezar la prueba. Si alguien tiene alguna duda de cómo ingresar. Muchachos. Angie ya logró ingresar a crisis. Has Lady. Yo no, profe, eso me aparece en inglés. Vale. Esto no me aparece en español. Igual a mí me aparece en inglés.
Ok. Entonces, hay una parte como donde aparece un código para insertar un código. Ah, es que sí, es que en la página aparece la opción de colocar en español. Me les voy a enviar un pantallazo, pero ustedes están desde el celular, ¿cierto? Sí, señora. Vale, voy a Yo intentar. sí. Por mi parte, sí, no sé las demás. Ok. Voy a intentar entonces desde el celular para ver cómo se mira en el celular. Pues ahí abajito aparece ¿qué? Español, inglés y todo eso. Y Sí, un de español. aparece la opción de cambiar el idioma, así como dice ella. Pero no coge, profe, un de español y sigue todavía en inglés. Bueno, esto, pero entonces ya me está cargando mi celular. Es que está lento porque tenía los datos. Ya. Ya me va a mostrar, voy a poner en inglés para entonces que se ubiquen en qué parte. Igual las preguntas sí están en español. Ay, profe, entro, mire que entro y eso se enloquece cuando lo va a poner el idioma de español. Entonces déjenlo así. Y ya miro cómo aparece entonces para colocarlo en español. Bueno, señora. Para solamente colocar el código, sino que está como lento. Si está lento aquí. Pues sí, profe. Bueno, la clase pasada vimos la conservación de la materia. Vamos a continuar un poco con esto, pero ya con más reacciones, porque la vez pasada solamente vimos la reacción del agua. Y también vimos, no sé si recuerdan, vimos algo de presión, temperatura, que son los cambios de estado de la materia. Punto crítico, múltiple, y ya vamos a continuar también abordando esto, pero ya con más variables, ¿vale? Para no ir perdiendo como el hilo de la... no sé por qué. Profe, me dice que la página no responde, no me da la opción para cambiarlo y ponerlo en español. Sí, está lento. ¿Qué hacemos? Porque lo había preparado solamente en quizzes. También lo había preparado en Kahoot, pero lo dejé a mitad. Voy a ver si... ¿Ustedes están abriendo con qué navegador? ¿Con Chrome? Porque también de pronto es un navegador. De pronto alguien tiene Mozilla. No, pero en el celular uno a veces no tiene sino solamente Chrome o Opera. Bueno, pues yo creo entonces que ustedes ya tienen las preguntas, ¿cierto? O se las envío al chat. Envíanoslas, por favor. Vale. Profe, yo no puedo ingresar. ¿Será que es mi internet o es usted el que está lento? Porque alguien habló y no lo escuché lo que dijo. Listo, ya envié. No me dejan enviar el documento. Voy a intentar abrirlo desde acá.
Voy a cerrar esta cámara. Recording in progress. ¿Ahí se escucha doblado? No, señora. Creo que sí, se escucharon un poquito de eco. Ahora sí no sé por qué escuchar eco. Oh, sí. Listo, aquí ya lo puedo enviar. No sé, escuché. Ya pueden descargar el documento. Me dicen cuando ya lo hayan descargado, ¿vale? Yo creo que ese es como el enlace el que está mal con Quizzes. Porque ya Profe, tampoco me deja abrirlo por PDF. no es Word. Eso, profe, Word, no me deja abrirlo. Mm, Profe, no abrí el documento. Entonces, pero si tienen lector de Word o si quieren lo pueden enviar con PDF. Profe, me aparece error de vista previa. A mí Sí, es un también. error del tipo de formato. También. Voy a cambiar el formato y lo envío. Bueno, señora. O si quieren lo puedo mostrar en pantalla, pero el problema, lo que me gustaría es que lo tuvieran para que lo estudien en la casa después. Quizzes no le, pero Quizzes solamente es porque está en inglés, ¿cierto?
¿Ya lograron descargar el documento? Ah, verdad que no. Entonces voy a compartir pantalla. Y ya, porque toca empezar. Ya, muchas gracias. Listo. Bueno, la idea era haber presentado primero las preguntas en el... Definitivamente no pudieron ingresar a quizzes. O solamente les falta solamente el como aparece enter code, que sería ingresar el código. Profe, usted dijo que en inglés era introducir el código y lo hundí ahí y me dice introducir un código de participación. Ah, Una sí. tercera. Ujú, sí. Entonces ya se los doy. Pues a mí me aparece, no sé a las demás. Igual a mí. Vale. Entonces voy a buscar el código. Siempre a mí. Listo. El código es... Ay, no. No, por acá ando despelote. Es 398-804. 398-804. Ajá. 398-804. ¿Y Lundu Neto en juego? Ajá. Dice Angie Mosquera empezar. Sí. Yo también voy a jugar. Con mi coche usado. Eres la primera persona en unirte. Juliana. No, mentira, me va a salir porque la idea es saber cómo les va a ustedes. Entonces, Profe, me parece que el documento está dañado. Y por el enlace. ¿pero en quizzes? ¿O en el documento que les envié para las... para... En el documento. Ah, no, hagamos la prueba primero y ya, yo si algo entonces les envío pantallazos del Word. Hola, perdón, profe, una pregunta, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos ingresando a quizzes para analizar los conocimientos previos. Entonces, solamente es ingresar a quizzes y el código es 398-804. Lo voy a escribir en el chat. Le escribo así tal cual por... Escribe quizzes. No, ¿de pronto han jugado antes con quizzes? Enter code, ponen ese número que está allí. Hay 4, no, hay 3 porque yo no cuento. Hay 3 personas. Cuando ya se unan todas, entonces le voy a iniciar. Faltarían, vamos, 3, son 5, 6, 7, 7, 8, 7. Profe, ¿podrías hacerme un favor y vuelve y me envías el link, por favor? No, el link, eso me parece también. Ah, bueno, ya. Voy a copiar aquí, a enviarles otro que me sale acá. Esto ya. La barrita en copiar, copiar, copiar.
Listo, ya está el código. Hay 3 jugadores. ¿Quién falta? Ya, esa Jessica, Juliana, Angie Mosquera. Falto yo, ya está cargando, ¿vale? Vale, profe. Listo. Profe, yo sigo sin poder ingresar. ¿Kerly? Sí, señora. Pero sí puede ingresar a la página o cuál es el inconveniente. Ya le digo. Me dice, se ha presentado un error, vuelve a intentarlo. Si el problema continúa, comparte un pantallazo con studentsport@cris.com, error code y otra cosa. El código es 398804, ¿sí? Pero no me aparece para introducir nada, solamente me aparece un letrero y ya, y me saca. En la pantalla sí se ve como yo estoy en Chrome, en el buscador. No, señora. Voy a compartir entre la pantalla. Listo, ya. Mira, ahí dice, acá aparece como un cuadrito, dice, encuentra un cuestionario y en la parte de abajo introducir un código de participación. En esa de introducir un código de participación. O en inglés es enter code, algo así. Ahí es donde tiene que colocar el numerito, en esta parte de acá. Si es en el celular, también aparece así. Ya van 7, solamente falta Kerly. Listo, ya iniciará.
Juliana, Jessica, Carol, Ashley, Alexandra, ¿sí están jugando? Es que no parece que esté marcando la respuesta. Sí, solo que estamos aún pensando en la respuesta. Ok. Recuerden que el tiempo en el ICFES para cada pregunta es muy corto, entonces por eso lo hice con tiempo limitado. Profe, el documento me botó del formulario de preguntas. Señora, Que estaba respondiendo las preguntas y el documento me sacó. ok. ¿Quién es? Kerly. Ok. Voy a ir intentando subir el documento de Word en PDF, así en PDF sí lo pueden abrir.
Ya envié de nuevo las pruebas, pero entonces en PDF, a ver si en el celular normalmente PDF sí funciona. Ya terminaron dos, terminaron Asplady y Jessica, y le fue igual. A Carol y a Alexandra todavía le falta harto. Entonces, vamos a dejar así, solamente es como para ver qué tipo de respuestas ustedes colocarían para empezar la clase, porque ya estamos bien retrasados, ¿vale? Entonces, pues como ya terminaron las pruebas, entonces por eso quedan en ese lugar. Pero entonces yo quiero ver qué respuestas asignaron normalmente. En el caso de la primera, voy a compartir pantalla. El documento ya lo subí en formato PDF para que lograran pues visualizarlo mejor. Y la primera pregunta nos habla de algo que ya vamos a hablar la clase pasada, que es los estados de agregación de la materia, en ese caso del agua. ¿Qué son los estados de agregación? Son los cambios de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Y en este diagrama de fases lo que nos muestra es como en qué puntos se encuentran estas fases unidas. Por ejemplo, que líquido y gaseoso en el caso de crítico y líquido, gaseoso y sólido a la vez en el punto triple. Eso se puede ver a través de un simulador. Entonces voy a mostrarles el simulador. ¿Dónde está el control? Doña Alexa, háblame pastor, estoy ya explicando. Listo. Entonces voy a ingresar al simulador, mientras tanto entonces vamos a leer la pregunta. Dice, un diagrama de fases muestra cómo cambian los diferentes estados de una sustancia al variar la presión y temperatura. O sea que en este caso se tiene en cuenta dos factores, la presión que se ejerce sobre el agua y la temperatura. A continuación se muestra un modelo general para el diagrama de las fases de agua y un estado M en el que el agua está en fase líquida y gaseosa de forma simultánea. Por eso se llama de fases, porque aparecen dos a la vez. No está solo sólido o solo líquido, no. Pero sí puede llegar a estar sólido, líquido o gaseoso si solamente, digamos, aumentamos la presión. Entonces, como está en punto M, al aumentar la presión, pero sin variar la temperatura, va a pasar a estado líquido. Dice, teniendo en cuenta el modelo anterior, si se parte del estado M y se aumenta la temperatura manteniendo la presión constante, o sea, la inversa, ¿cuál de los siguientes dibujos representa las fases en las que se encontrará el agua? Dos dijeron que en el estado A, que sería estado sólido. No sé si de pronto se interpretaron diferente porque no aparecía en la imagen, que completamente A sería en estado gaseoso. Quisiera que me aclararan de pronto. No sé cómo lo relacionaron. Tiene mucho volumen. Chicas, porque hay puras mujeres. No sé si ahora llega algún chico. Pero no sé ustedes cómo relacionaron la pregunta. ¿O fue a Pinocho? Bueno, lo esencial era que en la parte azul era líquido y en la parte de café con punticos era el estado gaseoso. Y lo que sucede cuando pasa, la temperatura aumenta, pero la presión se mantiene constante, es que va a pasar a un estado gaseoso. ¿Por qué?
Ya. Porque en el diagrama que está aquí, lo que se va a hacer es que la temperatura se va a mantener constante, pero aquí él va a aumenta temperatura, pero en ningún momento va a aumentar presión. Entonces va a estar en este lado de aquí, donde es gaseoso. Si la pregunta fuera que aumentaban la presión, pero sin variar la temperatura, entonces pasaría en estado líquido. Y en caso de que la pregunta diga que bajaron la temperatura sin disminuir la temperatura, sin variar la presión, entonces podría pasar a un estado líquido, a un estado sólido. Bajando la temperatura sin variar la presión. De las tres, o sea, jugando con la presión y la temperatura podemos llegar de un estado de agregación a otro. Por lo tanto, la respuesta en esta sería la que no marco con es la D. La D porque, digamos, si ustedes no saben qué significa el color azul o los punticos. Entonces, generalmente en el ITFES lo que hacen para representar el gas son estos punticos y eso es porque representa como si estuvieran dispersas las moléculas por todo el lado y pues eso es lo que es un gas. Un gas son moléculas dispersas o separadas totalmente. Si se representara estado líquido, pues se representaría en un solo lugar, como en el caso del B, en un solo estado, y no se separan las moléculas porque en el estado líquido generalmente las moléculas no están separadas. Voy a mostrarles el simulador. Y aquí vamos a mirar el mismo diagrama, solamente que pues él no deja jugar con la temperatura y la presión como nos gustaría, pero sí para que se vea más o menos cómo varían en esos tres estados. ¿Ya están mirando el simulador? Sí, señor. Chicas. Es este. Listo, entonces aquí encontramos, bueno, pero eso es lo que quiero uno que muestra. Bueno, en este entonces solamente vamos a mirar. No, pues, ¿qué quiero? Así es en este que se puede ver. Para la segunda también vamos a tener este tipo de concepto que es el de presión. La presión es como una especie de trabajo que se ejerce alrededor de las moléculas para que se unan o se separen, ¿sí? Entonces, dice 2, una locomotora de vapor, voy a revisar las preguntas. Una locomotora de vapor, en esa sí ya les fue muy bien. Una locomotora de vapor utiliza el vapor de agua, el cual entra en un cilindro por medio de la válvula de admisión y mueve el pistón.
Cuando el pistón alcanza su máximo desplazamiento, el vapor comienza a salir por la válvula de escape. Finalmente, el pistón regresa a su posición inicial, como se muestra en la figura. Entonces, lo que nos dicen es que aquí va a ingresar el vapor de agua. Él ingresa con una fuerza de presión y al disminuir el espacio, pues la presión va a ser súper fuerte. ¿Qué va a pasar? Que luego sale y cuando sale es que la válvula vuelve a su lugar. Listo. ¿Qué le pasa al vapor de agua cuando empieza a salir? Al abrirse la válvula de escape en el paso 2. Aquí. En ese, creo que nos está mirando, ¿cierto? Chicas. ¿Me pueden decir, por favor, qué están mirando? Si es el simulador o si las preguntas. El simulador. Kerly. ¿Dónde está acá? Lady. Carol. Alexandra. Alexandra sí estuvo la clase pasada. Julieta. Chicas. Julieta. Sí, profe, sí la escuchamos. O pues yo sí la escucho. Yo también la estoy escuchando. Solo que ahorita me sacó la clase. Ya, yo tenía el audio desactivado porque ahorita se escucha mucho ruido y no sé si se escucha, qué pena, ¿se mira el simulador o se mira el Word, el PDF? Se está el simulador, sí, señorita. Listo. Bueno, entonces el puntico rojo nos va a mostrar como lo que sería el estado M, que es donde hay 2 fases o 3 fases. Vamos a ponerte hielo y si miran, ella se regresa en la gráfica. Pero si le aumento temperatura, entonces ella va a aumentar en la gráfica. Y aquí varía a la vez la presión. Ahí cuando está en estado triple se mira entonces algo así, como que las moléculas se quieren separar, pero no se quieren como separar mucho. Entonces, ¿por qué? Porque están en estado sólido, líquido y gaseoso al mismo tiempo. Y al aumentar la temperatura, entonces él va a seguir dispersándose. Si ese movimiento fuera lineal, o sea, sin aumentar la presión, entonces pasaría a estado gaseoso. Pero aquí sigue coexistiendo en estado líquido y gas, hasta llegar al punto crítico, como se observa en la gráfica. Eso es lo que se refiere a fases, o sea, fases no es lo mismo estado de agregación a fases. Las fases son como un comportamiento de los estados de agregación, ¿vale? Voy a compartirles nuevamente el Word. ¿Alguna duda respecto a esto? Ya estoy en el Word, en el PDF, porque yo creo que ahorita ustedes no lo miraron, mientras que lo estaba explicando. Al abrir la válvula, entonces ingresa el vapor de agua que se ha calentado previamente. Entra el vapor de agua para expandir la válvula. Cuando sale este vapor de agua por el paso 2, perdón, por la válvula de escape, Esto es que no sé qué pasa, es que me saca cada ratico de la clase. de pronto es el internet. No sé, ya van 2 veces que me va sacando.
¿Cuántas personas hay? No, pero en Zoom no se puede sacar las personas, ¿o sí? Ay, faltan 2 personas, habían 8. De pronto, ay, de pronto la plataforma que está fallando, ¿no será? No. Creo que sí. En la primera, pues entonces era la D porque era en estado gaseoso con el tema de las fases. Ahora en la segunda, en esta le fue mejor. 3 personas dijeron que era la D. Efectivamente es la D porque su presión disminuye. Porque como ya va a salir de un espacio tan pequeño como es la válvula, entonces se libera las moléculas y disminuye su presión. Por eso no puede ser la A, que dice que su presión permanece constante. Efectivamente no, porque tiene que haber un cambio de presión. Su presión aumenta, si aumentara sería porque va a pasar a un espacio más pequeño. Su volumen se mantiene constante. No, no se mantiene constante porque queda un pequeño espacio aquí al final, en el paso 3. Entonces quiere decir que el vapor de agua que ingresó, no todo va a salir. De pronto sale en la próxima vez que haya este trabajo, pero no sale en su totalidad en la primera parte. El tercero dice, en el siguiente esquema se muestra un proceso de compresión de un cilindro que contiene el gas X. Dice, lo que se muestra básicamente es que a medida que se agrega presión, entonces pasa a un estado líquido. Es un gas que al comprimirlo va a pasar a estado líquido. A eso se refiere P3, P2 y P1. Dice, de acuerdo con la información anterior, si se disminuye la presión ejercida sobre el líquido, o sea, si se le quita, porque como le están aumentando, entonces al quitarle, es muy posible que esta, pues no se puede solidificar, porque tocaría agregarle más presión, como se mostraba en el diagrama de fases. Si se aumenta la presión, perdón. Ya hasta que me tocó otra vez. Ay. Vea, ¿sí vio? Ah, no. ¿Ya? Sí, profe, ya se arregló otra vez. Bueno. Que se queda como pegado, no sé qué será. Así es el internet. Bueno, señora. La opción A sería que se solidifique, no se va a solidificar al disminuir la presión ejercida. Lo más probable es que se evapore porque va a regresar al estado inicial en el cual estaba. Una persona marcó esta opción, ¿vale? Que se sublime, no, para eso tiene que dar efecto de temperatura, y que se licúe, tampoco es posible. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Vale. La siguiente dice, en un laboratorio se estudia el comportamiento del volumen de gas ideal al variar su temperatura obteniendo la siguiente gráfica. A medida que aumenta la temperatura, lo que se observa en la gráfica es que a medida que aumenta la temperatura va a aumentar el volumen. ¿Esto por qué sucede? Porque, digamos, en esta botella, si acá tengo un poquitico de agua, si yo le aumento la temperatura, él se va a empezar a poner en estado gaseoso y lo que va a hacer es que va a ocupar todo el espacio. Por eso es que va a aumentar el volumen cuando se aumente la temperatura. Si se disminuye, entonces va a disminuir el volumen. Eso es proporcional. De hecho, es una ley, es la ley creo que de Charles. Ley de Charles. Ajá, sí. La ley de Charles dice que a medida que aumenta la temperatura va a aumentar el volumen. Entonces, dice, teniendo en cuenta la información de la gráfica, si la temperatura aumenta de 153 a menos 33 grados, ¿qué pasa con el volumen del gas? Entonces, A y B descartadas porque si me dicen que si la temperatura aumenta, entonces no puede disminuir, tiene que aumentar y tiene que ser paralelo. En esta sencillamente es comparar
con la gráfica, analizarla. Aquí se observa, señalamos 153 y luego señalamos 33. Y al hacer el emparejamiento, entonces nos vamos a dar cuenta de dónde a dónde pasó. Estas 2 personas estuvieron correctas. Y en ese sería la D. Aumenta de 10 a 20 litros. Ese es el tipo de análisis que ese también había un ejercicio la clase pasada que deben hacer, que es relacionar la gráfica con el enunciado y por pura deducción la sacan adelante. La que sigue dice, un grupo de estudiantes quiere comprobar si la temperatura afecta el proceso de dilución de un colorante en agua. Para este fin, los estudiantes usaron 100 mililitros de agua, 4 grados centígrados, 20 grados centígrados, 90 grados centígrados. O sea que valieron la temperatura del agua y luego adicionaron 2 gotas de colorante a cada muestra y contabilizaron el tiempo en que se llevó a cabo el proceso. ¿Por qué no les coloqué todo esto en la pregunta de quizzes? Porque la pregunta dice, para estar seguros sobre los datos que proporciona el experimento, ¿cuál de las siguientes actividades debe realizar el estudiante? Dentro de los procesos que se hacen en la ciencia general, es importante, y todos los experimentos, incluso en las ciencias humanas, es que la reproducibilidad del experimento sea confiable. Quiere decir que si se hace aquí o en cualquier otro lugar, a la misma temperatura, a la misma presión, nos vaya a dar los mismos resultados. Eso es básicamente a lo que se refiere esa pregunta y la tabla no tiene nada que ver. Simplemente vamos a analizar qué sucede con el experimento. Y los experimentos todos deben ser capaces de reproducirse en cualquier lugar del mundo y se llama reproducibilidad. Entonces, en esta es la A, porque dice reproducir el experimento en las mismas condiciones para corroborar los resultados obtenidos. Si una persona realiza, publica un experimento y ese experimento no es posible reproducirlo en otro laboratorio, da mucho de qué hablar y es muy posible que los resultados estén mal. Establecer el efecto de la presión sobre el tiempo, no tiene nada que ver la presión, están variando la temperatura. Dice, subir la temperatura de cada recipiente durante el proceso de dilución hasta 100 grados centígrados. Aquí proponían llegar hasta máximo 90. Seguramente para evaluar la dilución, pero no tiene nada que ver. Agregar 5 gotas de otro colorante a cada recipiente para analizar el efecto de la concentración. Tampoco podría ser porque ellos quieren analizar la temperatura y el tiempo. La única que medio se asemeja es la C, pero en realidad que no va a variar en nada si llegan a 100 o a 120, ¿sí? Además, en 100 es casi siempre dependiendo de la temperatura, del nivel del mar, ya 100 está evaporizada. Acá en Florencia, en Caquetá, el agua hierve mucho más rápido, a 93, 94 grados. Por eso lo proponen hasta 90 grados. Para lo mismo, para tener un control del experimento. Entonces, si les llega a salir algo semejante, como que cuáles son como los efectos que se deben considerar. Lo primero, que sea reproducible. Otra cosa que tiene que ver dentro de la reproducibilidad de experimentos es que se hagan mínimo, tres muestras, ¿sí? Aquí eso lo cumplen porque tienen 3 muestras, son lo mínimo. Pero lo que se debería hacer son 5. Pero si tienen 3, se aceptan. 2 ya no es aceptable. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto a las que llevamos? Ya aquí ya es el primer corte de preguntas respecto a temperatura y presión. ¿Alguna duda? Bueno, entonces vamos a pasar a la conservación de la materia. Para eso también voy a utilizar el simulador un momentico para explicarles algo muy
muy breve porque ya la vez pasada lo habíamos explicado, la conservación de la materia, quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por ejemplo, hay algo respecto al agua, que es una problemática actual. ¿Qué pasa con el agua? La gente dice, ay, es que hay que cuidar el agua, que hay que cuidar el agua porque se va a acabar. El agua no se va a acabar, el agua se está transformando. El problema es que se está transformando en otras cosas, se está transformando en está siendo contaminada. ¿Qué quiere decir? Que el agua que nosotros necesitamos para sobrevivir, para subsistir, para bañarnos, para lavar la ropa, va a estar contaminada y no la vamos a poder utilizar. Eso es lo que está pasando realmente con el agua y por eso es que se debe cuidar, no solamente de que no se acabe, de que, digamos, sí, reducir el consumo de agua, porque además nos ayuda a nosotros con el tema del residuo, sino que también para que la cantidad de agua que se está contaminando por minuto sea menos. Por eso es importante cerrar la llave, no malgastar el agua, que son las cosas que podemos hacer desde la casa. Y otras cosas que podemos hacer son, pues, digamos, denunciar cuando se están añadiendo residuos químicos o peligrosos al agua. Que eso, hay entidades que se encargan de regular eso, porque esa es la principal problemática. Y los ríos se secan, sí, los ríos se están secando también, es verdad, porque en muchas partes la agricultura toma esa agua, como está limpia y sirve para sembrar, entonces la toman y el agua se va secando, pero no quiere decir que se esté desapareciendo el agua. El agua, o sea, la materia no se desaparece o se crea de la nada, no. Siempre viene de algo y siempre se va para algún lugar. Voy a compartir el simulador para mirar este principio. Listo, ya están viendo el simulador, ¿cierto? Sí, señora. Vale, entonces vamos a formar una molécula de agua. Una molécula de agua está compuesta por un oxígeno y 2 hidrógenos. Así se mira la molécula de agua. Y ella es capaz de formar enlaces de puentes de hidrógeno. Los enlaces de puente de hidrógeno se dan entre hidrógeno y oxígeno. También se pueden dar entre nitrógeno e hidrógeno, pero corresponden principalmente a enlaces de hidrógeno en agua, que se llaman así, porque es el enlace entre oxígeno, que es la molécula más grande, y entre el hidrógeno, que es la molécula más pequeña. ¿En qué otras moléculas se presentan los enlaces de hidrógeno? En moléculas como el alcohol, que son solamente OH, entonces una sería una de estas. Pero me deja verlo. Pero el alcohol es así, solamente el OH. Y tiene carga negativa porque le falta un electrón para estar en su octeto. No sé si de pronto han visto octetos. Los octetos son esto, la capacidad de formar los enlaces. En el agua, lo que hace, ¿por qué el hidrógeno se atrae por el oxígeno para formar esa molécula? Porque el hidrógeno tiene un electrón y ese electrón lo comparte con uno del oxígeno que tiene, el oxígeno tiene 6, por eso va a traer 2 electrones para completar 8, y en el caso del hidrógeno necesita uno más para completar 2 para tener su estabilidad. Entonces, aquí vamos a contar cuántos electrones tiene el oxígeno. Tiene 1 que le comparte el hidrógeno, 2 que él ya tenía, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Está recibiendo 2 electrones de los hidrógenos. Por eso es que tienden a formarse así. Bueno, vamos a hacer una molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno es dimolecular. Esto ya un ejercicio de la clase pasada aparecía. Y ellas se atraen así de esta forma porque es posible compartir electrones. El hidrógeno tiene 1,
el oxígeno, perdón, un hidrógeno tiene uno y el otro tiene uno. Entonces se lo comparte y mientras que se comparte, el otro pasa acá. Y siguen así como en circulitos. Una órbita. Eso es posible. Sin más que ver. Bueno, voy a aprovechar de una vez y explico un concepto que es de más adelante, pero quiero que lo miren ya. El agua y el alcohol son solubles porque tienen esa propiedad que se llama puentes de hidrógeno. Y se atraen a través del oxígeno y el hidrógeno. Pero no veo unos enlaces. Eso, acá está. No, pero este no es. Mira, acá sí está. Entonces, lo que va a hacer es que como el puente de hidrógeno se representa así porque no comparten electrones, sino que simplemente se atraen a través de fuerzas electromagnéticas, o no, perdón, electromagnéticas no, esa palabra. Electropositivas o electronegativas, o sea, tiene algo que ver con la parte de electricidad, pero no es electromagnético, qué pena con ustedes. Se llama electropositivo o electronegativo porque el hidrógeno tiene carga positiva y el oxígeno tiene carga negativa. Entonces se atraen como el imán, pero ellas no tienen una relación directa de enlace como el caso de el oxígeno y el hidrógeno en la misma molécula. ¿Por qué? Porque no tienen electrones para compartir. Así se mostrarían, si lo llegan a ver, el puente de hidrógeno son punticos. Acá hay otra, son punticos. Y como pueden ver, cómo se forma entre oxígeno e hidrógeno, aquí en este caso se está uniendo con un alcohol, pero este es un alcohol con un enlace de alcano. Pero el alcano lo único que hace, los alcanos son las grasas, las parafinas, como el aceite, la cera. Entonces cuando se agrega cera en agua, pues no va a formar ningún enlace porque no tiene ningún oxígeno. Mientras que este es un alcohol secundario y tiene la capacidad de formar ese puente de hidrógeno. Entonces el alcohol sí puede solubilizarse con el agua. Listo, entonces ya con esta breve explicación vamos a entrar a la pregunta número 6. Dice, el profesor de química en su clase explica la ley de conservación de la masa, indicando que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos independientemente de los cambios que produzcan en la reacción. El profesor les muestra la siguiente ecuación química a sus estudiantes y les dice que no cumple con la ley de conservación de la masa. ¿Le escribió Bebo? Hola, ¿puedo trepar más alta la vaca? Alguien tiene el micrófono encendido. Listo. Dice. Kerly tiene el micrófono prendido. Ya lo apagué. La masa de los reactivos es 245 y la masa de los productos es 181. Aquí, esta es una pregunta confusa y yo lo que les digo es que, o sea, como que concéntrense en qué les están preguntando.
porque acá dice, teniendo en cuenta la anterior información, si la masa molecular del oxígeno, aquí este 2 me perdonan, pero va chiquito porque es el dióxido de carbono, de oxígeno, perdón, es 22 gramos mol. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones cumple con la ley de la conservación de la masa? Y aquí no muestra ninguna masa ni nada, ¿cierto? Aquí lo que se pueden hacer es calcular la cantidad, o sea, que si la cantidad de moléculas están a la derecha o a la izquierda. En este caso dice que hay 2 de potasio, un cloro, 3 oxígenos, pero o sea, el KClO3 es una sola molécula y resulta que hay 2 de estas. Entonces quiere decir que no hay 3 oxígenos, sino 6, porque van a haber 2 moléculas, ¿sí? Es como en el caso del hidrógeno. En el hidrógeno, voy a compartir otra vez la pantalla. Ah, no me había salido el simulador. Yo explicándoles para otra cosa. El oxígeno, para poderse formar el agua, necesita 2 hidrógenos. Acá yo tengo otro oxígeno, pero no tengo más hidrógenos. Entonces, esta reacción por eso requiere, el oxígeno es dimolecular, o sea, siempre va a estar unido 2 oxígenos. Y por eso las moléculas de la reacción del agua necesita 2 moléculas de hidrógeno para que hayan 4 hidrógenos. Y el problema es que aquí no tengo 4 hidrógenos. Vamos a ver si apunto por acá. ¿Tengo más hidrógenos? No. Así, acá tengo más hidrógenos. Entonces, digamos, listo, acá tengo una molécula de agua y aquí voy a tener otra molécula de agua. En el caso de la pregunta 6, dice que hay 2 moléculas de ese compuesto que es KClO3. Digamos que fuera agua. Entonces nos dicen tenemos 2 moléculas de H2O. Ahí dice que tiene H2O, o sea, voy a escribirlo. H2O. Quiere decir que tiene una molécula, tiene 2 hidrógenos, que son estos, y un oxígeno, que son estos. Pero en la reacción, en los reactivos, en realidad tengo 2 moléculas, entonces voy a escribir un 2 aquí, que es la cantidad de moléculas que tengo. Y para poder realmente saber cuántas moléculas de oxígeno, de hidrógeno hay presentes en esta, voy a multiplicar este 2 con este 2 y me daría 4. Y efectivamente tengo 4. 1, 2, 3, 4 hidrógenos, ¿sí? Es la cantidad de átomos de hidrógeno que tengo. Pero en realidad tengo 2 moléculas de agua. Y tengo 2 oxígenos. Entonces acá habría un hito. Y 1 por 2 da 2 oxígenos. Y efectivamente tengo 1, 2 oxígenos. Si nos vamos a la pregunta. Si nos vamos a la pregunta 6, entonces lo que les están preguntando en realidad es si la ecuación está bien. En el caso de la A no puede ser esta porque al inicio tengo 6 oxígenos. 3 por 2 da 6 oxígenos y aquí me dice que tengo 5 por 2, 10. Entonces no cuadra, no es. En la B, bueno, en esta una persona colocó la respuesta correcta. Entonces, en el caso de la B, no es porque 4 por 2, 8 y tenemos 6 al iniciar el ejercicio. 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. Tampoco es. La D sí tiene la cantidad de oxígenos que dicen al inicio. Entonces 3 por 2, 6. Y en la primera parte tenemos 3 por 2, 6. Esta parte se comprendió bien. Sí, señora. Vale.
Entonces siempre tienen que revisar que la misma cantidad de productos, perdón, la misma cantidad de reactivos esté al final en los productos, que es lo que acá dice el enunciado. La masa de de los reactivos es igual a la masa de los productos independientemente de los cambios que se produzcan en la reacción. Que en otras palabras más, palabras menos, lo que haya en los reactivos tiene que haber en los productos. ¿Listo? De acuerdo con la fórmula química del sulfato de aluminio, está Al2SO4 3, es válido afirmar que este tiene dos moléculas de aluminio. Sí, tiene dos moléculas de aluminio, pero en realidad no son moléculas de aluminio, son dos átomos de aluminio. Entonces la A no es, porque moléculas es diferente. La molécula, por ejemplo, del agua. Aquí está la molécula del agua. Es diferente decir que esto es una molécula a que el agua estuviera enlazada, por ejemplo, con un nitrógeno. Aquí. Que digamos que tenemos esta hidroxina. Es diferente decir que aquí tengo una molécula de oxígeno a decir que tengo un átomo de oxígeno. En realidad sí tengo un átomo de oxígeno, pero no tengo una molécula. La molécula sería toda. La molécula sería la hidroxilamina. Entonces, no es una molécula, sino que es un átomo. Tenemos dos átomos de aluminio, entonces la A no es. En el caso de la B, dice está compuesto por tres clases de moléculas. No son moléculas, nuevamente son átomos. Entonces, por eso es la D, porque tiene tres clases de átomos. La C no puede ser porque dice tiene 4 átomos de oxígeno. No tiene 4 átomos de oxígeno. Si multiplicamos 4 por 3, da 12. Tiene 12 átomos de oxígeno. Lo que pasa es que en el aluminio va a ser un átomo central. Esto es una molécula inorgánica. El aluminio es el átomo central. Ahí, así. Y alrededor va a haber 3 moléculas de CO4. Así, como un triángulo. A su vez, este SO4 quiere decir que es así. SO tiene 4 oxígenos a su alrededor. Acá hay otro. Entonces, si multiplicamos 4 por 3, que son 3 cada alrededor, nos va a dar 12. Hay 12 oxígenos en esa molécula. Por tanto, la respuesta es la D. ¿Está comprendida esta? ¿O quieren de pronto que les muestre un poquito más clara la imagen de cómo se reparten? Listo, acá está. Eso no es. No le... Es esto. Entonces, bueno, aquí me equivoqué porque nomás hice un aluminio y son 2. Van 2 y hay 3 moléculas de azufre, que son los amarillos, y los rojos serían los de oxígeno. Y como se miran, son 12. Solamente que se abrevia entre paréntesis para que no sea tan larga la estructura. Como son las mismas, se repiten. SO4 se repite 3 veces, entonces se puede poner entre paréntesis de esta forma. ¿Listo? Bueno, entonces la 7. La 7 y la 8. En clase de química, Camilo escribe en el tablero la siguiente ecuación. Mira, se están revisando lo que es.
La profesora le dice a Camilo que la reacción no está balanceada porque no cumple con la ley de la conservación de masas. Claro, acá dice que tengo 2 de sodio, pero aquí nomás hay uno. Entonces, no está bien. En estas 2 personas tuvieron la respuesta correcta. Fueron, no, pues mira. En el caso, con base en la información anterior, ¿cuál de las siguientes ecuaciones cumple la ley de la conservación de la masa? Efectivamente era la B, que eran 2 de sodio, cloro 2. Claro, el cloro se separa y se va a unir a un sodio. Sería así. Línea. Esas hay 2 por ahí volando. Y hay un cloro que está enlazado a otro cloro. Y por, pues por algunas fuerzas que hacen que estas se traigan, este enlace se rompe y aquí estas se empiezan a unir. Y quedarían 2 moléculas de cloruro de sodio. ¿Listo? No puede ser la A porque aquí faltaría un cloro. Hay 2 en la parte inicial y parece que se hubiera desaparecido un cloro y eso no puede pasar. No puede ser la C porque hay 4 cloros y al final nos muestran 2 cloros y solamente 2 sodios, o sea que falta un sodio al inicio y en los productos nos faltan 3 cloros. Nos faltarían, perdón, 2 cloros. En la D hay 2 de sodio, pero también hay 2 de cloro, entonces tendrían que haber 4 de sodio para que se completaran las parejitas. Listo. ¿Alguna pregunta respecto a esa? No, señora. Contesta las preguntas 9 y 10 de acuerdo con la siguiente ecuación. El zinc más 2 moléculas de, esto sería ácido clorhídrico o también puede ser cloruro dihidratado, pero se conoce más como ácido clorhídrico, que es el que utilizan en la casa, en el cloro, pero a menor concentración. Por eso es que cuando ustedes tocan el cloro, se les irrita la mano porque es un ácido, como si les consumiera. El zinc más 2 moléculas de ácido clorhídrico forman el cloruro de zinc más hidrógeno. Nos dan la masa de cada átomo. El zinc pesa 65, bueno, es de las moléculas. Aquí en este caso es la masa molecular de las moléculas que participan en tanto en reactivos como en productos. Entonces la primera dice, es válido afirmar que la ecuación anterior cumple la ley de la conservación de la masa porque el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de átomos en cada tipo de el número de átomos de cada tipo en los productos es mayor que el número de los átomos de cada reactivo. Y pues eso no puede ser cierto porque tienen que ser iguales. Dice, la masa de los productos es mayor que la masa de los reactivos. Tampoco puede ser posible porque tiene que ser igual en reactivos y productos. La C dice, el número de átomos de cada tipo en los reactivos es igual. Entonces la palabra truquito es igual. Aunque en la D también dice que es igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice, el número de sustancias reaccionantes es igual al número de sustancias obtenidas. No se llaman sustancias, sino reactivos y productos. Por eso es la C. Hay que, o sea, se les asigna ese nombre, reactivos y productos. Dice, 10. De acuerdo con la ecuación anterior, es correcto afirmar que 2 moles de cloruro de ácido clorhídrico producen 2 moles de cloruro de zinc y 2 moles de hidrógeno. Esto no es verdad porque nomás se producen, acá. Dice que 2 moles con 2 moles producen 2 moles de zinc y 2 moles de hidrógeno.
Lo que se produce es hidrógeno dimolecular, o sea, dihidrógeno, pero solamente una molécula, no dos. Por eso no es la A. Un mol de zinc produce 2 moles de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. Sí, podría ser. Pero un mol de zinc produce 2 moles. Lo que pasa es que en realidad lo que pasa es que aquí falta la relación del cloruro de zinc. En cambio, en la que sigue, si está 72 gramos, o sea, lo ideal es que hablen de los dos reactivos para cuáles productos forman. En este caso dice 72 gramos. Qué pena, creí que alguien estaba quemando, pero no. Ya. Dice, en el caso de la C, allí sí se habla de, dice 72 gramos, que también puede ser la B, a ver. Porque efectivamente el zinc, a partir del zinc se forman una molécula, bueno, no se forman 2 moléculas de zinc, se forman nomás una. Es por eso que no la ve, porque no forma 2 moles de cloruro de zinc, sino solamente una. La relación debería ser 1, 1, 1, 1. ¿Está claro? Porque ahí me confundí un poquito. Si tengo que volver a repetir desde el inicio, lo puedo repetir, no tengo ningún inconveniente. Yo creería que es mejor que volver a repetirlo. Entonces vamos a empezar otra vez por la ecuación. La ecuación es, lo que está muy por allá arriba. Una molécula de zinc producen una molécula de zinc más 2 moléculas de cloruro de ácido clorhídrico, me confunde. Una molécula de zinc más 2 de ácido clorhídrico van a formar una molécula de cloruro de zinc más una molécula de hidrógeno. El enunciado A dice que 2 moles de cloruro de zinc producen 2 moles de cloruro, 2 moles de ácido clorhídrico producen. Se los voy a resumir en cómo se vería. En la A dice que 2 moléculas de HCl van a producir, el igual es como la flechita de los productos, 2 moles de cloruro de zinc más 2 moles de hidrógeno. Lo cual no es cierto, porque si vamos a la parte de arriba, ¿por qué no puedo moverlo? Aquí solamente se formó 1 y 1. Y en la opción A nos están diciendo que se formaron 2 y 2. En la siguiente opción dice que 1 de zinc, eso está bien, produce 2 moles, lo mismo, vuelve y juega, 2 moles de zinc, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque solamente se forma 1. Entonces, por eso tampoco es la B. En el caso de la C, dice que 72 gramos de HCl, aquí no importan los gramos, porque al inicio, bueno, sí nos están dando el gramaje, pero pues aquí por puro descarte podemos hacerla mirando la cantidad de moles. Entonces dice 72 gramos de HCl. Bueno, se habría que utilizar
producen 135 gramos de ácido, de cloruro de zinc, 135 gramos de, 135 gramos de cloruro de zinc, acá, más 1 mol de dihidrógeno. Esa podría ser posible. Y en el caso de la... Ya. En el caso de la D, 135 gramos de cloruro de zinc reaccionan con una molécula de hidrógeno. Como estaba entre la C y la D, por descarte es la C, porque la D se refiere a que esta molécula está reaccionando con esto. Y estos dos no son los reactivos, son los productos. Entonces no van a reaccionar. Ya son los que se lograron obtener. En cambio en esta, el ácido clorhídrico sí va a generar cloruro de zinc y va a generar hidrógeno. ¿Esa quedó comprendida o la explico de otra forma en otro lugar? Sí, señora, ya quedó comprendido. Listo. Continuando, entonces tenemos la pregunta 11 y 12, las cuales se responden de acuerdo con la gráfica. Dice, un método para obtener hidrógeno es la reacción de algunos metales con el agua. El sodio y el potasio, por ejemplo, desplazan el hidrógeno del agua formando hidróxidos. O sea, para poder extraer el hidrógeno del agua, para separarlo del oxígeno, se utilizan otros compuestos, en ese caso otros reactivos que serían el sodio y el potasio, que son elementos que tienen un electrón y por eso van a traer también o sea, van a reemplazar un oxígeno y se va a traer esa molécula que tiene ese electrón para compartirlo. El siguiente esquema ilustra el proceso. ¿Qué va a pasar? En la solución van a quedar estos compuestos. Y como a la molécula de agua se le arrancó un hidrógeno, a molécula de agua, que son, este es el oxígeno, este es el hidrógeno, y este es el otro hidrógeno, y esos eran enlaces, y resulta que llegó un potasio, y se unió aquí. Entonces este salió. Y pasó lo mismo en otra molécula, pero digamos que con el sodio, entonces van a quedar dos hidrógenos por ahí volando, pero esto termodinámicamente no es posible, entonces es necesario que hayan dos hidrógenos para formar una molécula y lo que sale es H2. Listo. Y ese H2 va a estar aquí. Esa es la forma en la que se puede extraer el hidrógeno. Y el hidrógeno dimolecular se utiliza para mover algunos motores, como no, por ahora solamente sea automóviles. Y también de algunos, se me escapa la palabra ahorita, en las plantas nucleares, el hidrógeno se está analizando, se está estudiando como futura energía renovable y por eso estos esquemas son importantes como identificarlos. En plantas nucleares también se utilizan, en automóviles y en plantas nucleares. ¿No quiere ver eso?
Entonces, de acuerdo con lo anterior, la ecuación química que mejor describe el proceso de obtención del hidrógeno sería A, 2 moléculas de agua más 2 de potasio y liberan hidrógeno. Esa podría ser, pero no nos está mostrando el otro producto que es, la flecha hacia arriba significa que no queda en fase líquida, sino en fase gaseosa. Por eso aquí en el esquema hay unos punticos. ¿Sí? Porque él no queda en fase líquida, sino en fase gaseosa. En la B dice, el hidrógeno, en el hidrógeno es el producto, no puede ser reactivo, entonces se descarta de una vez. La C. La C nos dice que 2 moléculas de agua más 2 moléculas de sodio van a formar 2 hidróxidos de sodio y se libera una molécula de hidrógeno. Esa es correcta. Porque se multiplican, o sea, tenemos inicialmente 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. Y en la ecuación final también nos van a quedar 2 en los productos. Porque tenemos 2 moléculas de hidróxido de sodio, que sería esta, 2 de esta. Y esta quiere decir que hay 2 hidrógenos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay 2 veces esta molécula. Y aquí están los otros 2 hidrógenos. Y estos eran los 4 del inicio. 2 por 2, 4. Quiere decir que están tanto en reactivos como en productos. En el caso de la D, también están completos, pero el hidrógeno no queda dimolecular, o sea, con el 2, y es necesario que el hidrógeno, para que sea liberado, esté en H2. Porque termodinámicamente no es posible extraer hidrógeno así solito no. Tiene que ser dimolecular, 2 moléculas de hidrógeno unidas. ¿Comprendida por qué es la C? Sí, señora. Vale. 12. De acuerdo con la información anterior, el número de moles de potasio necesarios para producir 8 moles de hidrógeno es... Como se requiere, digamos, veamos la ecuación C, que es la que correspondía. Como se requiere liberar, dice que 8 moles de hidrógeno, o sea, es decir, que aquí hayan 8 H2O. Y la flechita se re... No tengo cómo buscarlo más. Sí, no. Quiere decir que para determinar cuántas moléculas necesito que reaccionen, como por cada hidrógeno que se libere se va a unir un potasio o un sodio, entonces yo lo que puedo hacer es multiplicar 8 por 2, 16. Serían 16 moléculas de hidrógeno. Que es 16 moléculas de potasio, o pueden ser 8 de potasio y 8 de sodio, pero como nomás nos preguntan por potasio, entonces son 16 de potasio. Porque cada molécula de potasio va a ir a reemplazar una molécula de agua y va a ser posible que se liberen 16 hidrógenos solitos y que formen pares, quedando 8. Por tanto, no es la 1, ni la 2, ni la 3, sino la D. ¿Eso está clara? Sí, señora. Ahora dice, conteste las preguntas 13 a la 15 de acuerdo con la siguiente gráfica. Listo, ya sé que me estaba hablando de la garganta. La gráfica en este caso va a hablar de densidades, por eso les explicaba un poquito el tema de enlaces, para que en esta parte vamos a aplicar. La densidad es una propiedad de la materia que se mide de acuerdo a la temperatura, al volumen y la masa. Es más, la densidad, que es de símbolo así, como una P, la densidad
es igual a la masa sobre el volumen. Y el volumen, recuerden que el volumen se afecta porque el volumen es proporcional a la temperatura. Entonces es proporcional. Así, proporcional. Quiere decir que si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si yo aumento el volumen, o sea, yo subo la temperatura, digamos, del agua, va a aumentar el volumen del agua, quiere decir que va a pasar del líquido a que ocupa un volumen y al expandirse va a ocupar toda la botella, entonces ya no ocupa, digamos que 15 mililitros, sino que va a ocupar 1 litro. Asimismo, la masa del agua es 18 gramos sobre mol. Y esta masa, aunque yo aumente la temperatura, si este es un sistema totalmente cerrado, no se me va a escapar una sola molécula de agua, por tanto, la masa va a seguir siendo igual. En ese caso, solamente varía el volumen. ¿Qué pasa con el volumen? Que si aumenta o disminuye la densidad del agua. Entonces, el agua, entre menos temperatura, es más densa. Listo, ya un resumen de la densidad. Y en este caso, eso pasa, la densidad no solamente aplica para el agua, la densidad aplica para el aceite, aplica para a los alcoholes, a todo lo que son líquidos. Y lo que hace que varíe la densidad de una a otra es su peso. Entonces el peso del agua es de 18 y el del alcohol solito, o sea, un hidroxilo, 1H, es de 17. Entonces, esa diferencia de masa hace que la densidad del alcohol y del agua sean diferentes. Unas milésimas, pero es diferente. Es más, el volumen, el alcohol tiene otra propiedad y es que como no tiene tantos enlaces para romper, se evapora más rápido. Entonces, cuando ustedes tienen una botella de alcohol y ustedes la abren, ya se está evaporando alcohol. Con el tiempo, el alcohol va a perder pues, su propiedad, pues hay que pasar mucho tiempo, porque él se va evaporando. Listo, dice, la esfera pesa 1,5 gramos, el producto Q, o sea, la muestra Q, en este caso sería un líquido Q, pesa 0,86 gramos sobre mol, el líquido P pesa 1 gramo sobre mol y el líquido R pesa 13,6 gramos mol. Quiere decir que pesa más, la densidad de R es mucho más grande que la de la esfera. Aquí me decían ustedes, a través del examen, que la mayoría creía que pasaba la opción B en la pregunta 13, que dice, al dejar caer la esfera en la probeta, lo más probable es que B, quede en el fondo por ser un sólido. En ese caso, eso es lo que normalmente pasa, pero el líquido R es más denso. Entonces, en realidad, la esfera va a quedar en la mitad del camino. Va a quedar por aquí. La esfera no va a tocar el fondo. ¿Sí se comprende por qué? O de pronto quieren que los explique como con un esquema, un diagrama. Porque esa esfera no va a llegar al fondo. La esfera se va a quedar sobre R. Es como cuando uno va a la piscina y la pelota, como es livianita, es prácticamente, o sea, la masa con la que fabrican las pelotas es mucho menor que la densidad del agua. Y además es puro aire, entonces por eso flota. Eso mismo va a pasar con la esfera. ¿Listo? Porque tiene menor densidad. Por tanto, vamos a descartar, dice 13A, flote en la superficie de Q, no es verdad porque es más densa que Q, que en el fondo no,
porque es más denso R que la esfera. Flote sobre P por tener menos volumen. No va a flotar sobre P porque la esfera pesa más. La esfera pesa 1.5 y P pesa 1. Tiene densidad de 1. En el caso de la D, queda suspendida sobre R por su densidad. Entonces ya saben que cuando tengan preguntas de densidad, si le dan la densidad, deben comparar cuál es mayor a menor. Y el truco es que la de menor densidad siempre va a quedar sobre la de mayor densidad. ¿Sí? Sea aceite, sea jabón, sea agua, mercurio, cualquiera de esas, siempre la menor densidad queda sobre la de mayor densidad. Y en la siguiente pregunta dice, si se pasa el contenido de la probeta sobre otra, quiere decir que vamos a voltear aquí y vamos a voltearla. Al adicionar a la otra va a haber un movimiento de moléculas y dice, P, Q, P y R forman una solución. No es posible que R se una a esa solución porque la solubilidad de R es muy grande y la densidad de R es muy grande y no va a ser soluble. Pero en cambio, la C dice, P y Q se solubilizan. Se solubilizan. Un compuesto que sea Q es como un alcohol, ¿sí? Porque es semejante al agua, que sería P. Entonces, en este caso, esos dos compuestos, que son P y Q, sí se pueden solubilizar. Ustedes decían que la C está bien, varias dijeron que la C, muy bien. La P y la Q se solubilizan y R queda en el fondo. Efectivamente, aunque R sea el último que se añada a la probeta, con el pasar de unos segundos el tiempo se va a posar en la parte de abajo porque pesa más. No es la B porque dice que Q queda en el fondo queda R. Y no pueden permanecer iguales porque se van a mezclar P y Q. Es como la densidad del jabón líquido y la del agua. Son diferentes, si usted los agrega despacio van a quedar separados, pero si usted los revuelve, pues ellos se van a unir y van a formar pues más jabón líquido que se va a diluir. Para obtener por separado P, Q, P y R, el montaje experimental más adecuado es A, B, C o D. Y ustedes decían que el C. Sí, el C, porque el C es especialmente para mezclas de separación de densidades, porque como se posan una sobre la otra, entonces aquí perfectamente puede ir R, en azul puede ir P y en el amarillo Q. Y al abrir la llave y apenas caiga toda la muestra, entonces se cierra y luego en otro en el ledger se separa azul y finalmente queda solamente Q, el amarillo en la muestra y ya. Listo, esas serían todas las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto al tema? ¿Quieren que repita algo? En general, entonces lo que vimos hoy fue cómo varía la presión y la temperatura. Eso se llaman fases en el estado de agregación o en los estados de la materia, que son 3, pero entre estos 3 pueden coexistir 2 fases a la vez o 3 fases a la vez. Algo importante que vimos también es que como el gas siempre se va a representar por punticos. Otro aspecto importante son los diagramas de presión. Entonces, considerar que si se disminuye o aumenta, entonces si se disminuye la presión, las moléculas van a estar más libres y si se aumenta la presión, pues las moléculas van a estar mucho más concentradas formando sólidos o líquidos. En el caso del volumen y la temperatura, entonces aprendimos que la temperatura se correlaciona directamente con el volumen, entonces aumentar la temperatura aumenta el volumen. En los reactivos siempre debe haber la misma cantidad que en los productos. Y el hidrógeno siempre debe existir como
hidrógeno 2, y el tema de las densidades, en el cual la densidad, la que tiene menor densidad siempre va a ir en la parte de arriba. Y ese sería como un resumen general de lo que vimos en la clase. ¿Tiene alguna duda? Bueno, ya vamos a terminar. Vamos a darles algo de rapidez y ya. Creo que ustedes han visto esto ya antes porque a ustedes les hacen pruebas para prepararse para el test. Pero lo voy a mostrar de rapidez y es esta cartita que se debe diligenciar en el ITES. Y acá pues muestran cómo se debe marcar. Yo quería hacer esto, pero no logré dibujar, hacerlo a tiempo y pues de pronto ustedes no podían poner bien como para practicar las respuestas. Pero entonces aquí tener cuidado con llenar. Aquí primero va el tipo de documento, que sería tarjeta de identidad o cédula, el número de documento que normalmente usted lleva en el documento ese día, nombres, apellidos y el curso. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Gracias por su atención. Y bueno, pregunto, ¿alguien tiene alguna duda o ya podemos finalizar? Bueno, entonces gracias por su atención. Que estén muy bien. Igualmente, Profe. Chao. Que estén- Chao, profe. Chao, Angie. Chao, profe. Chao.